Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7 y a continuación expondremos los ejemplos 1 a 1.5 del capítulo de lagunas y humedales. Para el ejemplo 1.1 tenemos un problema que nos dice: analizaremos unos diseños alternativos de una laguna aireada para el tratamiento de aguas residuales. El afluente tiene un BODL de 600 miligramos que está inerte en 40 miligramos sobre litro de BSS como DQO, mientras que el tiempo total de retención hidráulica se determinará mediante análisis. Algunas características se conocen como la profundidad media de 2.5 metros, un coeficiente de calor de 0.5 metros. También el problema nos brinda los parámetros cinéticos y estequiométricos relevantes a 20 grados. Lo primero que hicimos fue determinar nuestro tiempo de retención, tomando valores de 3, 6 y 9. Una vez definidos estos valores, se obtuvieron las temperaturas de cada uno de dichos parámetros, utilizando la ecuación 1.1 y obteniendo temperaturas de 18.75, 13.64 y 10.71 respectivamente. Ya teniendo nuestras nuevas temperaturas, obtuvimos los parámetros cinéticos y estequiométricos para cada una de las temperaturas antes mencionadas, utilizando la ecuación de 1.07 por T menos 20. Una vez obteniendo los ajustes de los parámetros para nuestras nuevas temperaturas, se prosiguió a obtener los distintos valores que podemos ver en nuestra segunda tabla, utilizando las ecuaciones mostradas en el Excel correspondientes al sistema del caso de estudio. Una vez obtenidos los distintos valores, pudimos comparar los tres tipos de diseños, obteniendo que la que mayor ventaja tiene de las lagunas es la de 3D, ya que se ocupa menos área y que minimiza el declive de temperatura durante operaciones que se tengan en temporada de frío. Algunos puntos importantes que pudimos observar es que la temperatura baja significativamente para situaciones de clima frío y que la temperatura bajará más entre más grande esté nuestro HRT. Y el mayor impacto de HRT muy grande es cambiar nuestro efluente COD de compuestos solubles a biomasa activa, ya que decae más lento en temperaturas bajas. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo de 1.2 que dice que tasas promedio de producción de fotótrofos y oxígeno se esperaría a través del crecimiento de fotótrofos en una laguna de estabilización en California, en la región suroeste, en el verano y el invierno, si estuvieran limitados por la energía solar. Supongo una eficiencia de conversión de energía solar incidente del 3%. Entonces, para este problema, pues se ocupa calcular la tasa de crecimiento de fotótrofos y la tasa de producción de oxígeno. Pues primeramente para el verano se utiliza la eficiencia solar incidente del 3%, la energía radiante incidente en la región suroeste entre los meses de junio y julio, como podemos ver en la figura B1.1, de aproximadamente 30.000 kilojoules metros cuadrados por día. La energía requerida para producir 1 miligramo de células fototróficas de 24 joules, el oxígeno producido de 506 miligramos, las células de algas producidas de 327 miligramos, como dice la figura B1.6 de formulación detallada para el crecimiento de células de algas, pues de ahí obtenemos esos dos valores. Y se utiliza la primera ecuación de tasa de crecimiento de fotótrofos, que es calculando o multiplicando la eficiencia solar incidente por la energía solar incidente entre la energía requerida para producir 1 miligramo de células fototróficas, dándonos un valor de tasa de crecimiento de fotótrofos de 37.500 miligramos de células entre metros cuadrados por día para el verano. Y utilizando la ecuación número 2 de tasa de producción de oxígeno, que es igual a la tasa de crecimiento de fotótrofos por los miligramos de oxígeno producido entre las células de algas producidas, dándonos un valor de 58.027.52 miligramos de oxígeno entre metro cuadrado por día para el verano. Y para el invierno es el mismo procedimiento. Se tiene la eficiencia solar incidente del 3%, la energía radiante incidente de 12.000 kilojoules entre metros cuadrados por día, donde se utiliza la figura B1.2 para aproximadamente el mes de noviembre. La energía requerida producida para producir 1 miligramo de células fototróficas de 24 joules, el oxígeno producido de 506 miligramos y las células de algas producidas de 327 miligramos, como ya lo dicta la figura B1.6. Y nuevamente se utiliza la ecuación número 1
de tasa de crecimiento de fotótrofos para calcular la tasa de crecimiento de fotótrofos en el invierno, dándonos un valor de 15.000 miligramos de células entre metro cuadrado por día. Y la ecuación número 2 de tasa de producción de oxígeno, dándonos un valor de 23.211 miligramos de oxígeno entre metro cuadrado por día para el invierno. Y esto sería todo para el ejemplo de 1.2. El ejemplo B1.3 nos pide determinar la profundidad, el tiempo de retención requerido y las características del efluente para una laguna de estabilización aerobia única para el tratamiento de aguas residuales, descrito en el ejemplo B1.1, en conjunto con el BODL y los coeficientes de diseño de la laguna establecidos ahí. El BODL del influente es 600 miligramos por litro y la concentración de sólidos suspendidos volátiles del inerte es de 40 miligramos por litro, como COD. Y la temperatura del agua residual es de 30 grados Celsius. Esta se considera una operación de invierno, así que la temperatura del aire es de 0 grados Celsius y se confía que la temperatura de las aguas residuales eviten que la laguna se congele. Un tiempo de retención corto es importante, pues reducirá pérdidas de calor. Y se asume que la laguna está en California, así que las condiciones de crecimiento de algas del ejemplo B1.2 también aplican. Y de esta manera, con estas suposiciones, se tiene el valor de producción de oxígeno en invierno, el cual es de 23.000 miligramos de oxígeno por metro cuadrado por día. Teniendo todos estos datos, para calcular la temperatura dentro de la laguna se usará la ecuación 1, pero antes se debe calcular otras variables que serían el tiempo de retención y la profundidad. Para la resolución se hará un procedimiento iterativo. Primero se suma la temperatura. Como primera aproximación se tienen 18.75 grados Celsius, que fue la temperatura estimada en la laguna del ejemplo B1.1. Y así también se asume un tiempo de 3 días, que igual está en el ejemplo B1.1. Al ser el mismo sistema, se pueden usar los valores obtenidos en ese ejemplo, incluyendo la tasa de suministro de oxígeno requerida con un valor de 102.9 kilogramos de oxígeno por 100 metros cúbicos por día. Con estos valores se calcula la profundidad con la ecuación 2, obteniendo un valor de 0.22 metros, el cual está por debajo de la profundidad mínima. Así que se asume una profundidad dentro del rango mínimo para la laguna, que en este caso se asume un valor de 0.5 metros. Con este valor de profundidad se tendría un área superficial muy grande, que significa pérdidas de calor altas. Se asume que el coeficiente de transferencia de calor será pequeño al no tener aireado mecánico y se toma un valor de 0.1 metros por día, un valor menor al que se utilizó en el ejemplo B1.1. Con esto se vuelve a calcular la temperatura, que en este caso resulta ser la misma a la propuesta, de manera que las características del efluente serían iguales a las obtenidas en el ejemplo B1.1 y los valores de profundidad y temperatura se quedarían igual. Ahora explicaré el ejemplo B1.4. Con los resultados de los ejemplos B1.2 y B1.3 se estimará la concentración de fotótrofos y productos fototróficos solubles presentes en la laguna del ejemplo B1.3 y en el efluente de la laguna. En el ejemplo B1.2, para las condiciones de invierno, encontramos que la tasa de crecimiento fototrófico fue de 1.5 por 10 a la 4 miligramos de células sobre metro cuadrado día. Suponiendo que no hay fotótrofos en el afluente y asumiendo que el 85% del crecimiento fototrófico son partículas suspendidas, además tenemos una profundidad de 0.5 metros y un tiempo de retención de 3 días obtenidos de ejemplos anteriores. Haciendo un balance de masa para un estado estacionario en la laguna, se obtiene la ecuación número 1, donde la relación de volumen sobre profundidad es el área superficial de la laguna. Después se despeja para la concentración de fotótrofos XFOT sustituyendo V sobre Q por el tiempo de detención θ, el cual es de 3 días, y así obtenemos un valor de XFOT de 108.63 miligramos de COD sobre litro. Ahora para el segundo inciso se realiza el mismo procedimiento, pero ahora obteniendo los productos fototróficos solubles, siendo cambiando la relación de 85% de sólidos volátiles suspendidos por miligramos de células por el 15%.
así obteniendo 19.17 miligramos de COD sobre litro. Para el ejemplo B1.5, usando los resultados de los ejemplos B1.3 y B1.4, comparamos la calidad del efluente orgánico de la laguna de estabilización aeróbica con la calidad del afluente. La comparación se realiza sumando los distintos productos orgánicos estimados en los ejemplos B1.3 y B1.4. Este análisis conduce a varias ideas importantes con una laguna de estabilización aeróbica. En primer lugar, la concentración global de COD en el efluente de la laguna es aproximadamente el 64% del COD afluente, si no se eliminan los sólidos en suspensión del efluente. En segundo lugar, la mayor parte del DQO del efluente, alrededor del 95%, está en forma de sólidos suspendidos volátiles. Por lo tanto, una excelente eliminación de los sólidos volátiles suspendidos del efluente podría dar lugar a una eliminación del 95% de la DQO. Por último, la síntesis de fotótrofos contribuye a cerca del 26% de los sólidos volátiles suspendidos y a cerca del 25% de la DQO total del efluente. Así finalizamos los ejemplos del equipo 7. Gracias por su atención.